Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz. Como siempre, para mí es un placer recibirlos en este espacio en el cual siempre compartimos temas de actualidad, temas de interés común. Ocasionalmente subimos temas de misceláneos como el que les subí anteriormente del top 5 de canciones de rock en español, las cuales considero que, aunque no son tan famosas como las que siempre se tocan en los antros o en las compilaciones discográficas, pues sí son canciones que creo yo que son muy buenas dentro del género de rock pop en español, y espero que les haya gustado. El día de hoy vamos a platicar un tema que la verdad es muy polémico porque pues recientemente, como muchos sabrán, se está llevando a cabo una procesión de parte de muchos inmigrantes de nacionalidades centroamericanas hacia México, donde desafortunadamente estas personas tienen que abandonar su país debido a las condiciones que su mismo gobierno les está imponiendo, que no son las adecuadas. Y con esta inconformidad, esta caravana de migrantes que vienen de países como Honduras, El Salvador, Guatemala y algunos otros países que se han integrado, pues vinieron recorriendo desde el sur de nuestro país, desde la frontera de Chiapas, de Tecumumán, caminando hasta llegar a la parte sur y central del estado, del país, donde desafortunadamente se ha dado mucho de qué hablar desde los primeros encuentros de los migrantes con las autoridades mexicanas en la frontera, donde se dieron encuentros agresivos por parte de ambas partes, donde los policías agredieron a los migrantes, pero también los migrantes agredieron a los policías. De igual manera se ha venido dando situaciones de que estas personas van recorriendo varios estados, van cometiendo actos ilícitos, van cometiendo vandalismo a su paso. Y cabe mencionar que, si bien es cierto que este éxodo de centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos y exigen a las autoridades de cada país, por ejemplo ahorita en México, el traslado, alimentación, y a Estados Unidos le están exigiendo un asilo, pues yo creo que no es la manera correcta. Todo tiene un procedimiento, no debe de ser así. Desafortunadamente esto está generando reacciones polémicas en las redes sociales. En las redes sociales pues sabemos que se publican cosas que en su mayoría no todo es correcto ni todo es cierto, pero desafortunadamente pues están viendo publicaciones que van desde a favor como en contra de los movimientos de migrantes. Pero cabe destacar muchos comentarios de algunos migrantes que digo, y estoy seguro que esto no es la actitud de todos, donde externan el que ellos ya se sienten hartos de que le estén dando tortas, de que le estén dando sándwiches, de que no les gustan los frijoles con tortillas, porque consideran esto como una ofensa, consideran que les pueden dar en México mejor comida. Ha habido reportajes donde ha habido zafarranchos en algunos albergues porque exigen los migrantes que se les dé algún tipo de comida especial, no les gusta la ropa que les están dando, están tirando a la basura la comida, el agua, porque consideran que pues no es de su agrado. Y desafortunadamente creo yo que este tipo de situaciones enturbian mucho pues la finalidad original de este movimiento. Desafortunadamente aquí en México tenemos un dicho que dice limosnero y con garrote, y se refiere mucho que cuando una persona pide algo pues tiene que aceptar lo que le den, no va a ser a gusto, a contentillo, aquí le decimos. Y desafortunadamente ahorita se está viendo esa situación, y estoy seguro, repito, que no todos los migrantes vienen en esa actitud desafiante ni altanera, y que por otra parte muchos migrantes pues realmente agradecen y aceptan todo lo que los compatriotas mexicanos les ofrecen, porque también es algo muy cierto. El gobierno de México les está dando asilo, albergue, alimentación, cobijas. Cuando tenemos comunidades indígenas en nuestro país que sufren de sequías, de fríos extremos en estas temporadas del año, de hambruna, tenemos gente en extrema pobreza y que se encuentran en situación de calle, a los cuales pues el gobierno no les tiende la mano porque desafortunadamente los programas sociales no alcanzan a abarcar todo esto. Y mucha gente se pregunta qué tan viable, qué tan factible es que esta gente que viene de otros países se le esté ofreciendo todo esto por encima de nuestros connacionales. Y no es correcto, porque de igual manera se manifiestan en redes sociales y en noticiarios grupos de migrantes
grupos de líderes de migrantes que de manera agresiva y prepotente exigen que el gobierno de México les dé asilo, exigen que el gobierno de México les dé camiones porque no quieren caminar, exigen que la comida sea de mejor calidad, cuando sabemos que ellos se encuentran en una situación de migración en la cual no es favorecedora para ellos y no están en postura de exigir algo en un país que les está dando la mano como es México. Creo yo que esto se está saliendo un poquito de contexto. Desafortunadamente, todo esto tiene contextos o fines políticos y se puede visualizar porque mucha de la gente que está viajando en estas caravanas pues se percibe que no tienen una necesidad o no huyen de un país por persecución política o pidiendo asilo. Es más, mucha gente sabe que los mexicanos somos gente muy abierta. Hace muchos años, cuando recibimos a los españoles en la dictadura de Francisco Franco, cuando salieron exiliados de España una comunidad muy grande de españoles, México les abrió las puertas y les permitió inclusive nacionalizarse como mexicanos si ellos lo desearan. Abrió las puertas a toda esta comunidad española que hay que reconocer que ellos supieron agradecer esta calidad humana que se tuvo para con ellos en aquella época. Pero se hizo de manera correcta, de manera adecuada. Inclusive cuando estuvo este problema con Siria, con los bombardeos, con las matanzas indiscriminadas de grupos como ISIS, se ofreció asilo a mucha gente que venía del Medio Oriente, de la Franja de Gaza, de Siria, con la finalidad de ayudarles a tener una mejor calidad de vida. Y con este grupo de inmigrantes se abrieron las fronteras con la finalidad de ayudarles. El mismísimo presidente electo Andrés Manuel pues comentó que él iba a dar las facilidades para apoyarlos. Se le está dando el apoyo por parte del gobierno, se está designando presupuestos a ayudar y atender a esta gente cuando no debiera ser, porque desafortunadamente no se está haciendo por la vía correcta. Se está haciendo de una manera violenta y agresiva en algunos casos, y esto indudablemente pues atenta contra la soberanía de un país como es México, en el cual pues no debe ser. Cualquier autoridad gubernamental está en todo su derecho de poder deportar a este tipo de gente con esos comportamientos, de darles cárcel de ser necesario, o de tomar medidas disciplinarias ejemplares para evitar que se den zafarranchos o agresiones por parte de esta gente. Sin embargo, no lo están haciendo. Sin embargo, se están viendo muy prudentes, y eso es algo que debe uno de reconocer del gobierno mexicano, de nuestro gobierno, que están teniendo mucha paciencia, pero de igual manera no debe de ser. Debe de haber un respeto por parte de nuestros hermanos centroamericanos que están viniendo a un país como invitados, que se les está abriendo la puerta, se les está dando la posibilidad. Debe haber agradecimiento. Y repito, yo estoy seguro que no todos son iguales en cuanto a ese comportamiento, pero desafortunadamente por unos pagan todos. Y como se dice en muchos medios alternos de comunicación, también desafortunadamente dentro de estas caravanas migrantes viaja mucha gente de mal, viaja mucha gente que está buscando una oportunidad para poder ir a otro país de alguna manera. Y creo yo que no son los medios. Principalmente considero, y es un punto de vista muy particular, muy personal, que nuestro gobierno primero debe atender a su gente, a la gente que lo necesita más en este país, a nuestras comunidades rurales e indígenas, que tanta falta les hace el alimento, que tanta falta les hace el apoyo para que ellos puedan cultivar, cosechar, tener algún tipo de negocio, microempresa. Pero este apoyo a estos centroamericanos, desafortunadamente, no entiendo mucho de esta política migratoria, pero debiera de haber una carta a sus correspondientes embajadas o consulados y pedirles que se hagan cargo de esta situación, porque lo único que logra y que está generando es una molestia en general del pueblo de México, una agresión y repudio contra todos los migrantes, y esto, repito, está generalizado desafortunadamente por el comportamiento de unos cuantos. Y no quisiera ser fatalista, pero sí quiero ser muy realista, que si esto continúa puede llegar a presentarse en extremos donde haya inclusive golpes o por qué no llamarlo de alguna manera, agresiones físicas que conlleven incluso hasta a la muerte de alguna persona. Y esperemos que no sea ni connacional, pero que tampoco sea algún migrante, porque no tendríamos que esperar que eso suceda. Tendría que haber un orden de las autoridades, una concentración de este grupo de migrantes, un aislamiento de los grupos para poder canalizarlos y dirigirlos. Y si ellos no están en condiciones de querer cooperar o de querer registrarse para tener un mejor trato, pues entonces es gente que no puede estar en el país.
que es gente que no puede permanecer aquí porque está violando todos los términos constitucionales de la soberanía de nuestro territorio nacional, porque ya es una invasión determinada de parte de gente extranjera con finalidades de agresión o de apoderarse de territorio mexicano. Lo que yo no quisiera pensar es qué va a pasar una vez que esta gente llegue a la frontera con Estados Unidos y se encuentren con la Guardia Nacional que los está esperando, que haya agresiones y deportaciones masivas, porque seguramente lo que va a ocurrir es que mucha de esta gente ya no va a regresar a su país. Ellos ya no van a aceptar regresar a las condiciones de vida que tenían. Y muy seguramente la mayoría, si no es que muchos de estos o todos, van a terminar quedándose en México y se va a convertir en focos de criminalidad, delincuencia, prostitución, trata de blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que las autoridades deben de empezar a trabajar y a manejar. En ningún momento quisiera que se piense que es discriminación o es algún tipo de racismo, pero desafortunadamente nuestro país actualmente no está en las condiciones de cobijar a otros y desproteger a su gente. Yo creo que es ahorita cuando más debemos de cuidar a nuestro país, cuidar a nuestros ciudadanos, a la gente que nos necesita. Y repito, yo no digo que esté mal que le estén dando el apoyo a estas personas, pero debe de haber una prioridad. Primero debemos de ayudar y atender a aquellas personas nacionales que lo necesitan, y después ver de qué manera podemos ayudar, si está en nuestras manos, a nuestros hermanos centroamericanos. Y repito, si está en nuestras manos, y si no está en nuestras manos, pues no nos pueden obligar a hacer algo que no queremos o que no podemos. Desafortunadamente, una política proteccionista y de quedar bien con otras naciones es lo que está haciendo que en México no se tomen las medidas pertinentes para poder hacer lo necesario y fajarse los pantalones y tomar las decisiones correspondientes y deportar a toda esta gente. Seguramente es lo que va a pasar, repito, cuando lleguen a Estados Unidos. Pero repito y nuevamente insisto mucho en este tema, me preocupa mucho que toda esa gente que no pueda regresar a sus países, que no les den asilo en Estados Unidos, que desafortunadamente se queda a vivir en México y que opten por un estilo de vida de criminalidad o prostitución, y que esto pues siga afectando más a la gente que está en miseria y en condiciones de pobreza extrema en México, y que engrose todavía más la cantidad de gente que está en nuestro país. Yo sí sugiero mucho que, lejos de ayudar a estas personas que vienen de otros países, dándoles alimento, dándoles ropa, dándoles comida, porque lo están tirando a la basura, lo están regalando, lo están dejando en cualquier lugar, pues mejor invitemos a sus gobiernos, que hagamos presión a nuestras autoridades para que logren que sus gobiernos tomen las alternativas pertinentes, y estas personas, pues si van a venir a hacer bien, pues bienvenidos, pero si no tienen el interés de ellos poder comportarse en un país en el cual están invitados, es algo muy preocupante, muy grave, y que esperemos que no salga de control a corto plazo. Esto es algo, repito, que no se había dado a este nivel en México. Sí habíamos tenido la suerte de abrir nuestras puertas a varios ciudadanos de otras nacionalidades que se encontraban en condiciones de persecución política o que nos habían solicitado asilo. México se ha caracterizado siempre por ser un pueblo amable que ayuda a la gente, pero desafortunadamente creo que aquí ha habido un abuso por parte de mucha gente que cree que México está obligado, y eso es una mentira total. México no está obligado a recibir a esta gente, porque atentan contra la soberanía nacional, invaden un país de manera ilegal. Y hay muchos grupos de gente a favor de estos grupos migratorios que critican a los mexicanos por ser racistas e intolerantes, y mucho de lo que se publica en redes sociales es lo siguiente: nos critican porque dicen que somos hipócritas, porque nosotros nos quejamos de la política migratoria de Donald Trump y la discriminación que hay hacia los mexicanos en Estados Unidos. Pero mucha de esta gente, desafortunadamente, que tuvo que emigrar a solicitar condiciones de trabajo a Estados Unidos, y que no era necesario que se fueran, como lo he publicado en podcasts anteriores, nuestro país tendría que tener las condiciones para que esta gente no se tuviera que ir. Pues desafortunadamente se fueron a este país. Ellos están allá bajo su propio riesgo, y si el país decide deportarlos,
desafortunadamente están en todo su derecho. En algún momento también comentaba que un presidente tan nacionalista como Donald Trump, pues hay muchas cosas que muchos países lo consideran malo, pero la realidad es que pues él defiende a su país, a su economía, porque a él le duele eso. Ya quisiéramos nosotros que nuestros presidentes latinoamericanos o centroamericanos o incluso norteamericanos, porque México es parte de Norteamérica, tuvieran ese nivel de patriotismo para defender su país, para buscar fuentes de empleo para su gente, para no robar, para no mentir, para no esconder la realidad, para no estar peleándose por trivialidades políticas y realmente se pusieran a trabajar para el bien de su pueblo. Es por eso que muchos migrantes, tanto mexicanos como de otras nacionalidades, buscan ese sueño americano. Pero jamás está permitido utilizar la agresión, la violencia, inclusive dañar la soberanía de un país para obtener un asilo que les están negando por anticipado. Tanto Estados Unidos como México están en su derecho de no recibir a esta gente, inclusive a los mismos mexicanos, pero desafortunadamente esta nueva visión que hay en las redes sociales, que hay a través de esta nueva cultura que se ha hecho en este nuevo milenio, en la que hacerlo políticamente correcto es lo que importa más que hacer lo que realmente sea lo adecuado para respetar y tener a la gente en el lugar que debe estar. Espero que el día de hoy esta reflexión haya sido de su agrado. De verdad que me gustaría mucho que me dijeran cuál es su opinión. Esto que les comparto es algo que yo veo y que yo opino. Sin embargo, pues sí debiera de ser que ustedes nos compartan cuál es su opinión y qué opinan de esta migración masiva por parte de los centroamericanos. Es importante saber esta parte. Yo sé que mucha gente está a favor, mucha no está a favor, pero es muy importante saber cuál es la visión de cada punto de vista de estos espectros de este tema de la migración y que nos ayude a entender un poquito más esta situación. Desafortunadamente, pues es algo que no quisiéramos aceptar, pero los mismos gobiernos obligan a que la gente busque otras alternativas, pero repito, no por eso vamos a justificar las agresiones ni vamos a justificar el tipo de comportamientos que está teniendo muchísima gente. De mi parte sería todo. Los medios de contacto ya saben cuáles son: adrianrogelioruiz@hotmail.com, en Twitter adrianrogelioru, en Master Time, en el canal de Master Ruiz. También me encuentran en YouTube, en iHeartRadio. Ustedes podrán encontrar el podcast tecleando la palabra Adrián Ruiz. Aparece en iHeartRadio este podcast, para que por favor también le den like, lo compartan. Y me gustaría escuchar mucho sus opiniones. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles su compañía, agradeciéndoles que como siempre me abran este pedacito de tiempo para poder escuchar algún tema en particular. Gracias, que tengan excelente noche. Hasta luego.